Muy buenos días a todos, muchas gracias por su paciencia en esperar unos minutos a que pudiéramos llegar. Hemos estado atendiendo la urgencia, la emergencia en la que nos encontramos. Como les adelantó doña Cinia, efectivamente en horas de la madrugada encontramos indicios en algunos hospitales de que los sistemas informáticos estaban presentando una afectación importante. Ante esa situación, la institución reaccionó de inmediato y procedió a iniciar a apagar todos los sistemas críticos de la institución, particularmente unos que afectan bastante a la población, tales como el EDUS, el CICERE, todos los empezamos a apagar. Yo quisiera ser bastante claro que fue la institución la que apagó los sistemas, en otras palabras, que restringió el acceso a los sistemas. Esto por cuanto la estrategia clásica de este tipo de hackeo consiste esencialmente en el encapsulado e encriptación del sistema. Por lo tanto, de tal manera que la institución ya no puede entrar a ese sistema. Esto era lo que había que evitar. Por lo tanto, desconectar estos sistemas de la Internet era con la intención de prevenir este encapsulado del sistema. Nuestros análisis preliminares indican que logramos evitar el encapsulado del sistema. Sí existen sistemas, voy a decirlo diferente, sí existen servidores, no sistemas, servidores que se encuentran afectados. Creemos que rondan la treintena, de más de 1500 servidores que tiene la caja, alrededor de unos 30 parecen estar infectados. Hemos ido identificando cuáles son los servidores primarios a partir de los cuales inició la infección. Entonces, por ese lado, la situación está bastante controlada. Ahora, ¿por qué es que los sistemas están caídos y por qué toma tiempo y no tenemos certeza de cuánto tomará levantarlos? La razón es la siguiente: aún si ya tenemos servidores infectados, identificados, eso no significa que estemos con certeza de que hemos identificado todos los servidores infectados. Entonces, primero hay que revisarlos uno por uno, que como ya les adelanté, son 1500. Entonces no es una tarea fácil, esta es una institución muy grande, entonces dependemos de un esfuerzo muy grande que harán la dirección de TI para ir restableciendo los servidores uno por uno con herramientas informáticas que afortunadamente disponemos de ellas para limpiar la infección si existiese, o para verificar que el servidor efectivamente no esté infectado antes de activarlo de nuevo. Una vez que hayamos podido levantar suficientes servidores, pues se levantarán los sistemas. Vamos a ir en ese proceso de verificación. Don Roberto Blanco podrá darle más detalles de eso. Esa es la parte puramente informática. Entonces ustedes también habrán visto que, a diferencia del hackeo de Hacienda, no ha habido solicitud de rescate. Entonces eso también nos da un cierto grado de tranquilidad de que es bastante posible que los hackers no hayan logrado encapsular el sistema, puesto que ni tampoco las bases de datos, porque si no, ahí es donde empiezan a decir: necesitamos tantos millones de dólares para que ustedes recuperen el acceso al sistema o el acceso a las bases de datos. Eso no se ha dado hasta el momento. Entonces nos parece confirmar nuestra propia percepción interna, nuestra revisión interna preliminar, de que no lograron ni encapsular los sistemas ni encapsular las bases de datos. Entonces este es como un primer tema puramente informático. Segundo tema, afectación de servicio. Entonces, lógicamente, en la caja tenemos procesos de continuidad de servicio, principalmente, por supuesto, los médicos, pero también tenemos muchos servicios administrativos y financieros que lógicamente tenemos que brindar continuidad. El primer mensaje que queremos dar es: esperamos que el levantamiento de los sistemas ocurra rápido y por lo tanto la afectación sea mínima. Naturalmente, si el proceso se prolonga un poco más, y aún en algunos servicios muy críticos, muy inmediatos, por ejemplo los servicios médicos, pues el proceso de continuidad se hace, si es necesario, incluso con papel. Entonces, lo que es importante es que continuemos brindando los servicios médicos a la población. Por ejemplo, el despachado de medicamentos se continuará haciendo. Todo eso se puede hacer
Por ahora, incluso con los documentos que ya teníamos, si el proceso continúa, los haremos en papel, será más lento, pero nuestro compromiso es seguir brindando los servicios a la población. Naturalmente existen procesos más de índole financiera que puede tomar un poco más de tiempo y ser más engorroso en procesarlo, pero afortunadamente la parte puramente financiera de la caja no tiene sus movimientos principales en estos días, sino más cerca de mediados de mes. Entonces nosotros ciertamente no esperamos estar en esta situación 15 días, entonces en ese sentido naturalmente se le estaría comunicando a la población si se tiene que extender esta situación de crisis por la razón que sea, pero en principio creemos que la podremos controlar en menos tiempo que el que requeriríamos para empezar a estar en una situación mucho más crítica como institución. Bueno, sin más preámbulos, tal vez darle la palabra al señor gerente general si desea agregar algo. Básicamente debo agregar que en todo momento hemos coordinado con el MISID y con todas las autoridades de gobierno. Hemos seguido los protocolos que tiene el MISID para casos como este. Hemos seguido los 4 ejes que ellos manejan, y entonces creemos que toda esta coordinación y este apoyo que hemos recibido de otras instituciones nos ha ayudado a tener los resultados que estamos teniendo hasta el momento, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Sí, gracias. Buenos días, igualmente. Hola, hola. Ahora sí, gracias. Igualmente, un poco complementando lo que refirió el doctor Ramos y el doctor Cervantes, efectivamente hemos, en hora de la madrugada, a través de nuestros equipos de monitoreo y nuestras herramientas, detectado algunas incongruencias en el flujo de datos de la caja. Inmediatamente empezamos los análisis de qué es lo que estaba pasando, detectamos que efectivamente era un ransomware, y una vez definido esto, bajamos inmediatamente los servicios como corresponde en esto, ¿verdad? Hay que adicionar acá que, como decía el doctor Ramos, los sistemas críticos que tenemos en esto, tanto CICERE o la base de datos del EDUS, la base de datos de planillas, la base de datos de pensiones, no tienen afectación según los análisis que tenemos a esta hora. En este momento tenemos todo el equipo técnico, tenemos más o menos 300 informáticos trabajando en esto, ¿verdad? Revisando cada uno de los equipos a lo largo y ancho del país, porque también hemos tenido afectación en equipos de usuario final en algunos de los hospitales y los establecimientos de salud, y a partir de ahí hay un equipo acompañado con terceros especialistas en este tema de ciberseguridad, preparando las soluciones inmediatas a corto plazo, lo que tenemos que levantar, y esperamos que, tal y como decía el doctor, que en el menor tiempo posible podamos levantar al menos los servicios más críticos y dar continuidad a la revisión que estamos haciendo. Gracias. De igual forma, desde el punto de vista de continuidad de servicios, se ha venido realizando una articulación tanto interna como externa muy exhaustiva desde el primer momento que se informó sobre el riesgo y sobre lo que iba a suceder. Se han venido generando por parte de todas las unidades asistenciales del país acciones para habilitar los planes de continuidad del servicio, de tal forma que a la fecha no exista ninguna atención que se interrumpa de manera significativa por este tema que, como bien lo dice el doctor Ramos, obedece a una suspensión realizada por la misma institución como una medida preventiva para seguir resguardando la integridad y la seguridad de la información de todos los usuarios. Obviamente estamos llevándole el pulso a esta situación, estamos valorando con todas las unidades a nivel del país todos los incidentes que se pueden generar producto de este tema informático, porque es importante tomar en consideración que, si bien es cierto, los sistemas nos han venido a facilitar y a mejorar todo el tema de gestión en los procesos de salud, también antes ya teníamos una cultura y una estructura
funcional como la que estamos implementando en este momento al habilitar los planes de continuidad, que en este caso particular, por las características de la situación, por las características del tema y por todo el análisis que se está realizando por parte de los equipos que mencionaba el ingeniero Blanco, hemos tenido que retomar la metodología física para poder seguir garantizando la continuidad de ese servicio. Seguimos articulando, seguimos sumando alternativas de solución, seguimos revisando los incidentes, como le indicaba anteriormente, que se pueden estar presentando a nivel país. Sin embargo, el esfuerzo que se está haciendo por todos los colaboradores de la institución y particularmente por los que tienen que ver con la parte asistencial está orientada hacia esa continuidad de servicio y seguir cuidando lo más preciado que todos tenemos. Muchas gracias. Vamos a arrancar con el segmento. Ok, perfecto. Gracias, buenos días. Quisiera saber si este ransomware que ustedes dicen que han detectado, ¿a quién se lo atribuirían o quién se lo atribuye? Segundo, si de alguna manera existe o está en riesgo la información de los pacientes, y si en el caso de las cirugías más urgentes hay una preocupación por parte de los sindicatos de que cómo pueden proceder con el caso de las cirugías, ¿verdad? Porque se requiere conocer el antecedente del paciente. Entonces, como serían básicamente esas tres consultas. Gracias. Sí, quizá el tema del ransomware podemos adelantar que es el ransomware Hive o colmena en inglés. Los equipos están detectando de qué grupo de hackers es que se está exponiendo este ransomware hacia la institución. Esperamos que igualmente, como dije antes, en el corto plazo tener más detalles al respecto. Tenemos que confirmar quién fue el que emitió eso. No únicamente en el tema de cirugía, sino en el tema de todos los procesos de atención. Por supuesto que estamos vigilantes de que se dé una atención segura y con todos los elementos que tenga el personal para poder garantizar esa atención con calidad que se merece. Si en algún momento se requiere de alguna información adicional, también se han girado las instrucciones correspondientes para que se emitan los registros respectivos para poder garantizar en el menor tiempo posible que se retome esa continuidad en la atención y por supuesto obviamente se resuelva la situación por la cual el paciente ha estado consultando el día de hoy y por el tiempo que dure esta emergencia. No, tal vez muy rápidamente agregando a lo que dijo don Roberto, típicamente cuando se habla del ataque tipo Conti es el software Conti, pero el grupo Conti, en este caso el software es Hive, pero no sabemos cuál grupo es precisamente porque no han pedido rescate. Entonces ese punto es el que todavía se está buscando cómo identificar, y en el caso de ampliar lo que acaba de decir el doctor Álvarez, tiene más que ver con que se continúa brindando la atención a los pacientes y ya tiene que haber una valoración del médico de hasta dónde puede llegar con esa atención, dadas las limitantes que naturalmente estamos teniendo en este momento en acceder al expediente completo del paciente, pero eso no significa que no se atenderán los pacientes, se atiende y simplemente se toma una medida de cautela en cómo atender a ese paciente dadas las limitantes de información. Gracias. Vamos con Richard. Don Álvaro, gusto saludarle gusto saludarle a todos los de la mesa. Don Álvaro, estaban avisados, hace 15 días habían tenido una advertencia. ¿Qué previsiones se tomaron al respecto? ¿Qué tipo de sistemas dispararon o los agarraron fuera de base, por favor? Gracias. Sí, tal vez siguiendo el mismo léxico, los ataques nos agarran a todos fuera de base, ¿verdad? Nosotros veníamos con un proceso
de implementación o de vacunación, si se le puede decir así, a esta pandemia cibernética. Hemos venido trabajando desde hace ya 3 semanas con esto, pero en realidad no nos agarraron tan fuera de base, porque hoy tenemos nuestras bases de datos intactas, ¿verdad? Es un tema que se aplicó únicamente sobre equipos físicos y, bueno, como dije antes, esperamos resolverlo en el menor tiempo posible. Sí, me parece importante agregar, además de la preparación a nivel de vacunación informática que ya había, que además, según nos indican nuestra fuente, fue un ataque excepcionalmente violento, digamos, no fue un pequeño hackeo, no fue un ataque muy fuerte, y por lo tanto la capacidad de la institución de resistir el primer embate es bastante meritorio. Lógicamente ya después habrá que hacer un post-mortem de qué fue lo que pasó exactamente, pero reitero, en este momento no tenemos evidencia de que se haya vulnerado ni una base de datos ni un sistema crítico, lo cual es un enorme avance de, por ejemplo, lo que había ocurrido hace 15 días. Y por supuesto, creo que tenemos que tener en mente que por lo visto ha habido un cambio internacional de enfoque, de que estos ataques comúnmente ocurrían en países desarrollados y ahora están migrando a países como el nuestro, le han puesto mucha atención a países como el nuestro, y bueno, es una nueva realidad con la que aparentemente debemos vivir. Gracias. Buenos días a todos los de la mesa. Daniel Jiménez de teletica.com. Un par de consultas. Sabemos que todo el equipo suyo está trabajando, ¿verdad?, en este tema, pero puntualmente, ¿cuánto tiempo durarían en determinar cuál es el grupo que está detrás de este hackeo? Y nos decía ahora que la caja resistió ya un primer ataque. Desde la madrugada hasta ahora, el mediodía, ¿cuántos ataques tienen ustedes contabilizados que ha recibido la institución? Gracias. Sí. Quizás el doctor se refería al primer ataque que tuvimos hace un par de semanas. Desde las aproximadamente las 2 de la mañana hemos recibido un solo ataque. Ha sido un ataque masivo, ¿verdad? Devastador, pero las herramientas informáticas que tenemos y el equipo técnico que tenemos evitó que esto pasara más. Entonces, lo que el doctor refiere es que ese primer ataque fue hace unas semanas, y este ataque, que fue mucho más fuerte, mucho más peligroso, pudimos contenerlo a tiempo para que no afectara nuestras bases de datos. Buenas, somos Canal 36, Noticias 36 de Guanacaste. Queríamos preguntarles si este tema fue motivo de declaratoria de emergencia por decreto ejecutivo. ¿Qué herramientas les permite esta declaratoria para atender este nuevo ataque? Y bueno, también acerca de cuál es el plan que van a tomar a futuro para evitar estos ataques. Gracias. Sí, muy en resumidas cuentas, la reacción inmediata al hackeo, es la que ya describió don Roberto, responde a sistemas informáticos nuestros, a medidas, paredes contrafuegos, etcétera, que ya existían. Lo que permite el decreto de emergencia número 1 es, primero, como ya estábamos avisados, hay una colaboración internacional importante alrededor de esto, que eso lo tenemos que agradecer a nuestros colegas de otros países que nos están apoyando. Número 2, el decreto de emergencia facilita tomar decisiones jurídicas y financieras hacia adelante en el proceso de recuperación y de continuidad del negocio. O sea, no es tanto para la reacción inicial contra el hackeo, sino más bien previendo que habrá costos asociados a la recuperación y continuidad del negocio. No sé si alguno quisiera ampliar. Sí, quizá nada más estamos, a la pregunta del periodista, estamos atendiendo la directriz que había emitido el gobierno hace un par de semanas, y con eso venimos trabajando, como decía el doctor, en conjunto con otras organizaciones locales e internacionales, y otra vez insisto, esperamos resolver esto en el menor tiempo posible. Muy buenos días, todavía estamos en vivo para Noticias Colombia. Bueno, las personas se han preguntado también, quienes tal vez han llegado, se les ha atendido con lo básico, quizás toma de algunos signos y se les devuelve.
¿Habrá algún número de teléfono, algún correo para poder atender consultas directas de las personas? Y con respecto a los datos también, toda la información, ¿están bien resguardados? ¿La población puede estar segura de eso? Puede estar totalmente segura la población de que le estamos dando seguimiento precisamente a esos casos que requieren o que van a requerir darle continuidad a la atención, en vista de que puede ser que no tengamos toda la información en este momento a raíz de la situación que estamos viviendo, y es también parte precisamente de eso que nos faculta todo el tema de la declaratoria de emergencia como tal, para poder generar algunas acciones asociadas precisamente a ese tema de recuperación de esos casos muy particulares. Y también con relación al tema del número de teléfono, estamos consolidando la información que a través de la oficina de prensa les vamos a hacer llegar, precisamente para que toda la población tenga los números de teléfono disponibles para aclarar cualquier inquietud, cualquier duda que tengan en relación a ese tema. ¿Alguna cantidad específica de personas afectadas que puedan haber contabilizado hasta el momento? ¿Cantidad de personas afectadas hasta el momento? Estamos en un monitoreo constante con las diferentes unidades. Precisamente estoy esperando uno de los cortes que fijamos para después de mediodía, para poder identificar si existe algún número no solo si existe algún número de personas afectadas, sino para conocer un poco cuál es ese grado de afectación también que hemos tenido, y por supuesto de una vez para empezar a trabajar en las propuestas que tendríamos que habilitar a efectos de recuperar la continuidad de la atención. Buenas tardes, tengo dos consultas. La primera es si hay certeza de que la información del paciente no esté en riesgo, esto tomando en cuenta que el expediente único en salud tiene toda la información del paciente, inclusive cirugía, consulta, tratamiento. Y el otro tema, siguiendo la línea de la colega que preguntó anteriormente, ¿tienen a esta hora el dato de cuántas citas programadas se tuvieron que suspender? Gracias. De nuevo reiterar que precisamente no fueron los hackers los que cerraron la base de datos, fuimos nosotros mismos. Esto que quede muy claro, precisamente para proteger que los hackers no pudieran acceder a ella. Este es como el primer punto. Naturalmente no tenemos certeza absoluta de que no hayan podido exfiltrar o sacar una parte parcial o total de estos datos, pero estamos bastante confiados en que no fue así, digamos. Nuestros datos preliminares es que no pudieron sacar la información. Entonces, obviamente, ya una investigación más profunda terminaremos de saberlo con certeza, pero a este momento no tenemos evidencia que hayan podido sacar información sensible en este intento de hackeo. Ese es un primer punto. Y el segundo punto, el volumen que maneja la caja de citas es muy alto. Nosotros no hemos girado ninguna instrucción de suspender citas. Se supone que todavía deben ocurrir. Si las están suspendiendo o reprogramando, no es por instrucciones nuestras. Sin embargo, sabemos que existen unidades que lo están haciendo y estamos tratando de atender esas situaciones. Ahora, lo que sí le pedimos paciencia a la población es precisamente en aras de es que en este momento nadie tiene acceso a esa información, y eso es lo que va a complicar que la atención sea la que tradicionalmente esperan, pero precisamente es con motivo de protegerlos hasta que estemos completamente seguros de que esa información se puede acceder sin que los hackers también puedan accederla. Buenas tardes, Mariana Mena del Observador CR. Mi consulta es, ustedes dicen que van a revisar 1.500 servidores. ¿Cómo va a ser ese proceso y digamos cuánto tiempo va a estar sin funcionar el EDUS por esta causa? Después también me interesaría saber de este hackeo, digamos, ¿qué sí se afectó? Porque han mencionado las cosas que no, pero ¿qué se ha visto afectado o vulnerado con este hackeo? Y finalmente, ¿qué pasa con los medicamentos y las citas? Por ejemplo, en el San Juan de Dios nos informaban que no se podían entregar muchos de los medicamentos y que las personas tampoco podían reprogramar las citas. Muchas gracias.
Sí, claro. Con respecto a los servidores, recordemos que en tecnologías hay dos tipos de servidores físicos y servidores virtuales, ¿verdad? O servidores lógicos. Tenemos toda una instancia de funcionarios, más o menos unos entre 300 y 400 informáticos en todo el país, que nos están colaborando en este momento con esa revisión, pero muchos de esos servidores son servidores virtuales, es decir, en un solo cajón, por así decirlo, pueden haber hasta 200 servidores, ¿verdad? Por el tipo de sistemas que maneja la caja. ¿Cuál es la otra pregunta, perdón? ¿Cuánto tiempo va a ser que no se tenga acceso a LEDUS por esta causa? Hasta que terminemos los análisis. Y la segunda pregunta tuya era más bien con respecto a qué se ha afectado. Al principio de la conferencia aclaramos que hay equipos físicos de usuario final, hay algunos servidores, ¿verdad? Y algunos equipos de comunicación que fueron afectados, pero eso ya está siendo atendido por el personal de TI. En lo que respecta al tema de las atenciones y los medicamentos, evidentemente sí, el cierre o el no contar con toda la información disponible de lo que se le ha indicado a los pacientes es una limitante. Hay factores o hay elementos también que estamos solicitando para efectos de facilitar esa continuidad del tratamiento. Por ejemplo, indicarle, y eso aprovecho la oportunidad para hacer la invitación a los usuarios para que cuando se presenten a su cita nos traigan las etiquetas o bien que nos indiquen claramente cuál es el tratamiento para facilitar todo el tema de la continuidad y particularmente también sobre los incidentes, como lo mencionaba anteriormente, estamos haciendo una recopilación de todos esos incidentes que pueden estarse dando a raíz precisamente de la implementación de los planes de continuidad para poder subsanar y garantizar esa continuidad de atención. Pero sí estamos haciendo esa recopilación de los eventuales incidentes que se han presentado y, ante este tipo de situaciones, y por supuesto que lo que estamos haciendo nosotros es identificándolos para tratar también de solucionar lo que corresponda y por supuesto darle esa seguridad a los usuarios. Le cuento además que a través de las Contralorías de Servicio también ellos nos están ayudando a hacer un monitoreo en los diferentes centros hospitalarios para recibir también esa retroalimentación y poder aportar en el proceso de continuidad y de subsanar cualquier situación particular que se pueda estar dando. Buenas tardes, Patricia Recio de La Nación. Bueno, tal vez don Roberto Blanco nos puede detallar un poquito cómo fue la primera alerta, a qué hora, en qué servidor o en qué hospital se recibió. Y la siguiente consulta también tiene que ver con este tema, y es que se menciona pues que no han recibido ninguna solicitud de rescate, pero han circulado imágenes de que se imprimieron instrucciones desde impresoras de la caja. No sé si eso es falso o no. Y también tal vez el doctor Álvarez nos puede detallar cuál es el plan de contingencia y a partir de cuándo se activaría este mecanismo que se mencionaba de acudir tal vez a expedientes en papel, o exactamente en qué consiste y cuánto tiempo darían para acudir a este plan B, o si ya se está implementando en todos los niveles, en todos los servicios. Además, no sé si de consulta general hay otro tipo de servicio afectado, citas programadas, cirugías o procedimientos ambulatorios que tengan reporte que se están suspendiendo, revisiones de exámenes de laboratorio, incluso hablaban de que había afectaciones en radioterapia. Todo eso ya se está manejando. ¿Cómo se va a atender? Gracias. Claro, con mucho gusto. Los primeros informes, las primeras revisiones las hacemos más o menos antitos de las 2 de la mañana de hoy, donde detectamos alguna incongruencia en el flujo de datos, y los primeros reportes se dan desde el Hospital San Vicente de Paúl, en 2 equipos. Posteriormente tenemos otros reportes o informes de las unidades del Hospital de Liberia, y luego empezamos con los hospitales de la GAM y así sucesivamente, ¿verdad? Porque el virus, como un virus biológico, se va expandiendo poco a poco por todo. Entonces lo que hicimos fue cortar inmediatamente, ¿verdad? Cortar ahí las conexiones, no hay conexión a internet de la caja, tenemos los servicios todos abajo, absolutamente todos por protección. Y en este momento estamos con el proceso de análisis para levantarlo lo más pronto posible. Y con relación, doña Patricia, al tema del plan, en realidad este no es el plan B, ese ya es plan C o D,
porque dentro de las estrategias de continuidad también se van analizando diferentes alternativas y diferentes escenarios y cuál se aplicaría en función de cada uno de esos escenarios. Cito el ejemplo del expediente digital. Nosotros disponemos de un expediente digital en ambiente de continuidad, que es el plan B en caso de que el EDUS conectado, a ese lo llamamos popularmente como el EDUS desconectado, en caso de que haya algún tipo de fallo. En este caso particular también, a raíz de la recomendación de apagar todos los sistemas, todos los equipos, entonces no se pudo levantar el EDUS en ambiente de continuidad, razón por la cual en cada unidad existe un plan de continuidad del negocio, el cual se instruyó desde horas de la madrugada, desde que se conoció y se alertó del riesgo en el que estábamos, se instruyó para su aplicación, lo cual ha garantizado todo el tema de la continuidad como tal. Entonces, en ese sentido también, de igual forma, se han venido realizando muchísimos esfuerzos por afinar esos planes de continuidad, por afinar inclusive la respuesta de este EDUS en ambiente de continuidad para otro tipo de casos, que en este caso no era aplicable por la situación de riesgo, y también con relación al tema de otros servicios, sí tenemos conocimiento de que otros servicios se han visto afectados, pero es particularmente también por esta gestión institucional que se está haciendo de apagar los servicios. Algunos servicios están interconectados, por ejemplo, algunos laboratorios, servicios de radioterapia están interconectados a nuestros servidores, y en este momento lo que están haciendo las empresas es generando un circuito de tal forma que no esté conectado directamente con nuestros servidores, en tanto la Dirección de Tecnologías de Información disponga lo contrario, para poder garantizar ese tema de la continuidad y seguir protegiendo esa información. Perdón, doctor, si tuviera que darse alguna recomendación a los asegurados que tengan citas programadas para mañana, o que tengan previsto algún procedimiento mañana, o que tengan que ir a hacer fila a Levi's para sacar cita, se les está recomendando a los asegurados que lo hagan normalmente, que llamen a preguntar. Se van a estar dando las citas en físico entonces mañana en el primer nivel de atención, por ejemplo. Indudablemente las citas del primer nivel de atención tendrán que darse de manera física, como parte también de esa continuidad, y como les decía anteriormente, en el transcurso del día les vamos a hacer llegar una lista con números de teléfonos para que los usuarios puedan consultar directamente en las unidades adscritas cuál es la situación con relación a su cita programada, a su procedimiento programado o a su cirugía programada. Esa información se la vamos a estar haciendo llegar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jason Oreña de crhoy.com. Quería consultarles si pues tienen ustedes conocimiento de que exista un riesgo de la información financiera de los asegurados. Nos han llegado muchas consultas sobre este tema, y si tienen un respaldo de esta información. También quería consultarles sobre el tema del COVID, que ha llegado muchos pacientes a consultar testeos y demás con este tema. ¿Cómo va a ser el manejo de los casos? Supongo que era por un sistema. ¿Cómo van a manejar ese tema? Gracias. Sí, Jason, justamente para minimizar ese riesgo hicimos el shutdown de cada uno de los sistemas, ¿verdad? Inclusive los sistemas financieros que estás refiriendo, y con respecto a los respaldos, la caja hace respaldos diarios de todos sus sistemas. Entonces tenemos no solo los respaldos, sino la información, llamémoslo original, ¿verdad? La información que se ha registrado en las bases de datos, y en este momento no tenemos un riesgo detectado, ya que los sistemas están abajo. Y con lo que respecta a los exámenes, en efecto, como les decía en un inicio, los sistemas ayudan a facilitar, a agilizar los resultados. Sin embargo, también existe la experiencia para poder realizar los procesos de otra manera. Los procesos se siguen desarrollando, puede ser que demoren un poco más del tiempo al que estamos acostumbrados. Sin embargo, los procesos particularmente de servicios de emergencia en materia de laboratorios se siguen realizando, y por lo tanto las pruebas diagnósticas para COVID se siguen reportando. Compañeros, corten. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya el experto en ciberseguridad, Esteban Jiménez, acá en Costa Rica, comentó sobre el tema que decía don Roberto Blanco de los sistemas y las personas que están atacando, ¿verdad?, la caja. Él menciona que puede ser eso es un tecnicismo que se llama backdoor, que pudo haber dejado los ataques de hace 43 días por el tema de Conti. ¿Qué se sabe sobre este tema, don Roberto?
Sí, adelantar ese criterio no es responsabilidad, ¿verdad? O no es responsable, perdón. Lo que sí sabemos es que hubo un ataque a las 2 de la mañana. Todo el equipo técnico está trabajando en eso y esperamos tener la respuesta prontamente si fue un backdoor o si es un nuevo ataque en relación al ataque de hace 15 días. Buenos días, Génesis Castillo del Diario Extra. Yo quería consultarle qué le garantiza a los asegurados que los sistemas se van a restablecer pronto, porque en el caso del Ministerio de Hacienda ya lleva mes y medio y la situación no se arregla. Entonces creo que ese es el problema o las dudas que tienen los asegurados de que si se va a restablecer o no, porque en Hacienda, bueno, el tema sigue prácticamente igual. Gracias. Sí, otra vez, tal vez la situación ventajosa que tenemos como caja es que resolvimos de tener los servicios en el momento justo, no tenemos bases de datos encriptadas, ¿verdad? Eso es una garantía de que la información está ahí, y lo que sigue es hacer una revisión de los equipos, hacer un proceso de vacunación y volver a levantarnos. Entonces sí garantizamos que las bases de datos o los servicios se van a levantar. Para los asegurados. Vamos a escuchar la conferencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, don Álvaro. Estamos en vivo para Telenoticias. Nos gustaría que hiciera nuevamente un recuento de la situación que han atendido desde la madrugada. Si han identificado ya el grupo que hizo este intento de ataque, cuántos pacientes están afectados, qué pasa con las cirugías, qué pasa con la información de los pacientes y eventualmente está en riesgo, para que la población pues pueda estar más clara de esta situación. Buenas tardes. Bueno, haciendo un recuento rápido, reiteramos, número 1, hubo un intento de hackeo a la caja aproximadamente a las 2 de la mañana. Afortunadamente, los sistemas informáticos de la caja detectaron este intento con bastante rapidez, sobre todo en los primeros reportes que recibimos, y se procedió a apagar todos los sistemas de la caja, todos los sistemas críticos, y poco a poco se fueron desconectando todos los sistemas interconectados, incluso los no críticos. A partir de ahí se hizo una revisión que lleva desde la madrugada y se determinó que preliminarmente no se encriptaron ni bases de datos ni lo que popularmente podríamos llamar motores de las bases de datos, que son dos cosas distintas. Una cosa es la información en la base de datos y otra cosa es propiamente el sistema informático que, por así decirlo, procesa esa base de datos. Ninguno de los dos parece estar encriptado ni afectado a este momento, pero como están apagados, lo que sí determinamos es que existen servidores infectados, y esos son los que ha habido que ir aislando. Va a haber que vacunarlos, limpiarlos, que afortunadamente, reitero, tenemos la vacuna, se nos proveyó y la tenemos, y por lo tanto es un proceso, llamémoslo así, tedioso pero posible. Hay que ir paso a paso, pero lo podemos hacer. Si determinamos en algún momento que hay una afectación más allá de lo que preliminarmente hemos identificado, por supuesto procederemos a comunicarla, pero nuestra impresión inicial es que deberíamos poder levantarlo todo en un plazo razonable. Número 1, que lo podemos levantar. Primera pregunta. Segunda pregunta, en un plazo razonable. ¿Cuánto es ese plazo razonable? De nuevo, la caja es una entidad muy grande, el volumen de acciones que hay que acometer es muy grande, entonces les pido paciencia porque sí tenemos mucho trabajo por delante, pero afortunadamente tenemos medidas de contingencia. Muchos de los servicios que proveemos no requieren de este respaldo digital de manera inmediata. Lo único que sí es, como ya han indicado ellos, la gente razonablemente se había acostumbrado a la agilidad
con la que podemos hacer las cosas cuando contamos con accesos digitales, pero bueno, ahora tenemos que retroceder por unos días al papel, esperamos no mucho, pero le pedimos paciencia a la población en el sentido de que este fue un intento muy violento de vulnerar las bases de datos, los sistemas de la caja del país, que ya es un proceso que lleva varios días, como todos bien saben, y bueno, les tenemos que pedir paciencia en este sentido. Y de nuevo, el diagnóstico de la afectación final solo lo podremos hacer a posteriori, porque tenemos una idea bastante buena de aproximadamente cuántos pacientes se atienden por día, pero no podemos saber cuántos finalmente no serán atendidos el día de hoy hasta que completemos un barrido de, bueno, cuántos se atendieron versus cuántos se esperaba atender y ver cuál fue la brecha que finalmente se tuvo. Además, como ya comentamos al principio, de nuestra parte no ha habido ninguna paciente, entonces más bien tenemos que ir unidad por unidad viendo quiénes se están dejando de atender, porque no es una decisión global, no es una instrucción global para decirlo en esos términos, sino que cada jefatura, quizá en la medida de sus propias posibilidades, está haciendo valoraciones distintas. Quisiera que me ampliara sobre ese último punto, don Álvaro. ¿Cuál es la instrucción entonces para el paciente que ha llegado hoy, que no ha podido ser atendido? Si existe alguna limitación para la atención de esos pacientes, la instrucción es que se registre y ese registro lo vamos a utilizar precisamente para brindarle la atención completa que el usuario requiere, tomando en consideración que pudo haber sido afectada por esta situación particular. Nuevamente Richard Molina del Guardián. Don Álvaro, reitero la pregunta del compañero, que es muy importante. Para el día de mañana seguramente los servicios no van a estar arriba, van a estar caídos. ¿Cuál es la recomendación al usuario? Que se presente al centro médico, haga el trámite correspondiente o no lo haga. Y segundo, para terminar, hace algunos días se habían advertido que las claves estaban por todo lado, hasta el guarda, hasta los señores que habían desaparecido, hasta gente que había fallecido tenía claves. ¿No consideran ustedes que esa podría haber sido una puerta abierta para dormir? Incluso, no sé si han determinado que dentro del sistema ya estuviera dormido el ataque y que se activara el día de hoy, para aclarar ese asunto, si tiene alguna relación o no. Muchas gracias de parte de la gente del Guardián. Pura vida. Sí, como bien lo indica nuestro presidente ejecutivo, y esa es la instrucción que también se ha dado, no hay ninguna indicación de suspender atención, no hay ninguna indicación de suspender cita, los servicios se siguen brindando con las limitaciones ya antes expuestas, y para efectos puntuales le vamos a hacer llegar en el transcurso del día, para que se haga de conocimiento de los usuarios, números de teléfono donde se pueden hacer las consultas específicas, si los usuarios así lo requieren. Recordemos que esa sería la vía, porque ahorita las plataformas con las cuales habitualmente contamos están apagadas, por así decirlo, por parte de la institución, y en tanto no se reactiven, entonces la vía va a ser la vía telefónica, y por eso es que estamos recopilando los números telefónicos para hacérselos llegar a ustedes y por supuesto a los estimables usuarios. Sí, tal vez a la consulta, don Richard, la causa raíz es lo que estamos determinando, ¿verdad? De esto hay muchas teorías en el preámbulo. Nosotros esperamos en las siguientes horas determinar cómo fue el ataque, si fue efectivamente a través de las distintas teorías que hay, o si nosotros podemos de alguna forma no solo identificar eso, sino cuál es la fuente exacta de ese ataque.
para cerrar, y si me pueden ayudar a repetir, entendí que había habido un ataque menor hace una semana o unas semanas y este fue el ataque mayor. Si me pueden repasar ese aspecto, por favor. Correcto, un ataque anterior hace unos 15 días, eso fue de conocimiento público, y tal y como decía el doctor Ramos, hoy un ataque mucho más agresivo hacia la institución.